Aquí estamos nuevamente para darle la bienvenida a nuestra segunda invitada, que es la ingeniera Priscila Schettini, esposa del defensor del pueblo. ¿Cómo está, ingeniera? Un gusto tenerla nuevamente acá en Ecuador en directo. Bienvenida. Buenos días. Jaime, buenos días. Un gusto siempre estar con ustedes. Ingeniera, bueno, en Twitter se ha hecho pública la noticia de que la fiscal general es denunciada por fraude procesal en el caso del defensor del pueblo, donde han existido tantas irregularidades que esta denuncia genera un precedente importante al abuso del poder. ¿Qué criterio merece de que tal vez dentro del proceso que le llevan al defensor del pueblo, Freddy Carrión, pues tal vez se presuma que haya un fraude procesal? Así es, Jaime. Nosotros creemos que existe ya un fraude procesal en contra de la fiscal general. Ha existido irregularidades, violaciones al debido proceso. La manera de cómo se da la detención de Freddy Carrión, la ilegalidad, el parte adulterado, por eso también está acusada la fiscal general Diana Salazar, también está Mayra Soria y también el mayor de la policía, Juan Fernando Ramos, debido de que la aprehensión de él cuando se da es de una manera arbitraria. Se le leen los derechos por otro delito de toque de queda, más no por un tema de abuso sexual. Se han generado varias contradicciones durante todo este proceso. Por lo tanto, es perfectamente la denuncia cabe para un fraude procesal. Lo que se ha hecho con Freddy Carrión, con el defensor del pueblo, hay que hacerlo conocer a la ciudadanía las irregularidades, las violaciones que existen. No es posible que el día de ayer acepten, digamos, habeas corpus para los señores Bucarán y en el caso de Freddy Carrión se le niegue, habiendo la verdad de los hechos, sabiendo que no solamente nosotros hablamos de un tema personal, sino que dentro también del juicio político se pudieron llamar a todos los testigos del proceso penal y son los propios testigos que se contradicen, que mienten y que hay otros que aseveran en cambio la realidad de lo que nosotros estamos contando. Es tanto así que por eso se ha presentado esa denuncia en contra del fiscal general por los abogados de Freddy Carrión. ¿Quiénes son esos testigos que han mentido dentro de este proceso? La propia policía ha mentido en el proceso, el mayor Juan Fernando Ramos, el capitán Carrera y otros miembros policiales que estuvieron también dando testimonio en el juicio político y que están también dentro del proceso. Ellos son los que han mentido, han forjado, han adulterado un parte policial para que exista una flagrancia alguna cuando nunca existió y por otro delito que ni siquiera le habían leído los derechos. El parte procesal adulterado, estamos hablando de cuando a él lo detienen, que si no me equivoco está en una clínica. Así es, el parte policial menciona que es la Policía Nacional quien lo traslada a Freddy Carrión a la clínica Atlas para hacerle atender y que son ellos quienes están llevándole o resguardándole policialmente a Freddy Carrión cuando eso es falso. Ya los testimonios del médico, del chofer, de la seguridad han mencionado que es Freddy Carrión por sus propios medios quien sale en la madrugada en un vehículo privado, ni siquiera institucional, privado, que se traslada hacia el domicilio de su sobrino y es el médico quien lo lleva a la clínica más o menos a las 9:30 de la mañana y que no había ningún resguardo policial, no había una orden de detención y no había absolutamente nada de lo que ahora ellos ponen en sus partes policiales. Y hay tal vez pruebas de aquello, hay tal vez videos, fotografías de cuando él está siendo trasladado a la clínica Atlas. Bueno, pueden ver las cámaras de seguridad de la clínica, no solamente es el médico que lo lleva, son los tres médicos, médico residente, el médico que le está tratando y otro médico que está ahí de emergencia, quien dice que llega a Freddy Carrión con su médico y con nadie más. Aparte de la seguridad, que lo deja a las 2:30, 3 de la mañana en el departamento y él se retira y que más bien ellos saben de mi esposo que está en la clínica porque fue el mismo Freddy Carrión, mi esposo, que les dijo que estaba internado en la clínica por un quebranto de salud. Nadie más les contó, fue el mismo Freddy Carrión que les avisó, fue mi mismo esposo. El chofer igual, de misma manera, lo dejó hasta las 5 de la tarde y él dice que ya no lo vio más. Entonces, por lo tanto, la propia policía, pero la seguridad de él que tenía, menciona esto
departamento, que estuvo justo al lado de él, que él mismo lo dejó en el departamento, y él menciona que nunca tuvo una orden de detención, que nunca estaba imposibilitado para irse, y por lo tanto él se fue con él en el carro particular a trasladarle hasta su domicilio sin ningún problema. Bueno, hemos escuchado también los argumentos del abogado de la supuesta persona que ha sido abusada sexualmente. ¿Cuáles son esos argumentos contundentes que podrían ser que tal vez comprometan o no al doctor Carrión? Aquí se habla de 36 elementos de convicción, dice la Fiscalía, para acusar a Freddy Carrión. ¿Saben cuáles son los 36 elementos? La versión del mayor, la versión del capitán, la versión de los policías, la versión del suboficial, o sea, todas las versiones para ellos son elementos de convicción. Para nosotros esos mismos elementos se les caen en el mismo momento que llaman a rendir versión. Pueden haber más de 100 elementos, pero eso no condiciona de que Freddy Carrión sea culpable. Nosotros podemos tener un montón, como ya lo hemos dicho, y para eso da un fraude procesal. El abogado de la supuesta víctima, que ni siquiera ha presentado una denuncia o acusación particular en contra de Freddy Carrión, el argumento de él es proteger a la víctima. ¿Proteger de qué? ¿O de quién? Si tiene todo el aparataje del Estado protegiéndola, es testigo protegido de la víctima. Por lo tanto, sin desmerecer nada, sin quitarle la razón a la supuesta víctima de la protección, está protegida por el Estado mismo, por la Fiscalía, están garantizando estos derechos, pero aquí el que se le ha vulnerado toda clase de derechos es a mi esposo Freddy Carrión. Al ver contradicciones, irregularidades. El día de ayer en la apelación del habeas corpus que tuvimos, no solamente estuvieron dos abogados, el doctor Stalin Raz y la doctora Angélica Porras, en el habeas corpus, hubieron más de 12 amicus presentados a favor de la ciudadanía, ¿no? En favor de Freddy Carrión, de la ciudadanía, de colectivos, de grupos de abogados. Quiere decir que ayer estuvieron en la sala cerca de 17 abogados presentes, diferentes que nosotros no conocíamos, que dieron sus puntos de vista a la prisión preventiva y los fueron. ¿Ahí me escuchan? Hola. Ahí le escucho. Sí, me hicieron caso omiso a este tema y simplemente negaron la apelación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas contradicciones, que la verdad de no solamente los abogados de Freddy Carrión, sino las verdades de otros abogados, de 10, 12 abogados, simplemente para ellos no les interesa, por lo que aquí está mandado la autoridad es de que Freddy Carrión mantenga en la cárcel, que esté detenido injustamente, y lo que quieren es que pierda el cargo de defensor del pueblo. Se han cometido varias irregularidades, ilegalidades en el proceso de Freddy Carrión, y ya todo el mundo nos estamos dando cuenta, no solamente somos nosotros, y es por eso la denuncia de fraude procesal en contra de la fiscal, de la otra fiscal Mayra Soria y del mayor Ramos. Y así se tendrá que ver también cómo son las actuaciones de estos jueces, que desde el inicio, desde el primer momento, el primer juez que hubo, ni siquiera hubo sorteo, ni siquiera hubo un sorteo para que este conjuez, porque es un conjuez, es un juez encargado, tome el caso de Freddy Carrión, y sospechosamente este conjuez Luis Adrián Rojas es alterno, que toma el lugar en vez de Iván Patricio Saquicela, del presidente de la Corte, y lo sorprendente es que un asesor o un buen amigo de Patricio Iván Saquicela entra a trabajar a la Defensoría del Pueblo como director de normativa. Entonces, todas estas coincidencias que se llaman, estas coincidencias raras que nosotros tenemos, va destinado a un solo lado, a perjudicar a Freddy Carrión, a que esté detenido, porque la verdad está abierta, la verdad salió a la luz en el juicio político con los propios testigos, la verdad se vio ya cómo son las cosas, qué es lo que hemos venido denunciando, cómo Fiscalía premió al señor Mauro Falconi con la plata de los $47,000. Hemos venido peleando y luchando para que se aclare la verdad, y ahora que se tiene la verdad a la luz, simplemente los jueces se hacen ciegos, sordos y mudos, no hacen caso a nadie, simplemente protegen a sus amigos y colegas jueces para seguir manteniendo la prisión, pero vemos que el día de ayer dieron un habeas corpus a favor de los señores Bucarán, ¿no? Para ellos sí hay siempre habeas corpus, pero para cuando se habla la verdad de los hechos de Freddy Carrión, del defensor del pueblo que ha protegido los derechos de la ciudadanía, que no ha robado un centavo, que no es acusado por corrupción, simplemente nos hacemos ciegos y sordos los jueces. Ingeniera, ¿quién es la supuesta víctima? ¿Ella también era funcionaria pública o es funcionaria pública? Ella era la directora del INEN en ese tiempo, no sé si seguirá siendo. Ella es la pareja sentimental de Mauro Falconi, dos funcionarios públicos. En ese departamento, como menciono, se encontró más de $46,570, computadoras, celulares, balas utilizadas, de los cuales no se ha hecho absolutamente nada. Fiscal dice que está dentro de un proceso secreto, de una indagación,
pero nos metimos a ver el número que ella da de la indagación y simplemente no existe en la página de la Fiscalía. Simplemente los premiaron como testigos protegidos. Como yo menciono, esto sigue siendo una trampa, sigue siendo un show, sigue siendo una persecución política, lo voy a seguir manteniendo por todas las irregularidades que dan. No hay caso de abuso sexual. Esto se le cae en el primer momento que comencemos el juicio, se le va a caer a la señora fiscal, pero el daño que quieren hacer es simplemente que él pierda el cargo de defensor del pueblo. O sea, si es por el cargo del defensor, pueden quedarse con el cargo es pasajero, lo toman de una otra vez, pero no pueden destruir a una familia, la honra de una persona, y menos por un supuesto delito de abuso sexual, que no lo vamos a permitir. Eso no vamos a permitir ni como familia, ni como amigos, ni como abogados que hemos estado, de que se trate de manchar el nombre de Freddy Carrión, ni el trabajo que ha realizado en la Defensoría del Pueblo. Pero Moreno ya no está, tenemos otro gobierno. ¿Quiénes podrían estar detrás del juicio político contra el defensor del pueblo y de todo el proceso judicial que se lleva a cabo? Bueno, en ese momento cuando estuvo detenido estaba todavía el gobierno de Lenín Moreno, de varios funcionarios, el ex ministro de gobierno mismo que fue recién a la asamblea nuevamente a mentir a la ciudadanía, a mentir a la asamblea diciendo que solamente recibió una llamada de Falconi cuando en realidad fueron 3 llamadas. Tenemos un general de la policía que también fue a mentir a la asamblea, Alain Luna, en el que menciona que solo recibió un mensaje de voz del señor Falconi cuando en realidad existieron como 10 llamadas perdidas, de las cuales unas 2 que 3 se hablan por teléfono desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, un general activo de la policía. Y bueno, se sigue viendo el complot cuando dan las declaraciones de que también Jorge Water había mencionado a esta pareja, que eran amigos de él, por si acaso, son amigos, había mencionado que tienen todo el respaldo del gobierno para hacerle caer a Freddy Carrión, al defensor del pueblo. Entonces, por lo tanto, ¿no? Siguen habiendo autoridades que continúan desde el anterior gobierno, siguen habiendo miembros policiales que continúan en este gobierno, y por lo tanto son las personas que estarían involucradas, y por eso también se les ha denunciado por fraude procesal, ¿no? Bueno, y aparte creo que está recibiendo un linchamiento mediático. Yo creo que aquí se ha hecho, no solamente se han confabulado tal vez las personas que defienden al gobierno de Moreno, sino también están los grandes medios de comunicación que desde que empezó este proceso pues le han dado todos los días. Sí, los grandes medios de comunicación, las cadenas nacionales, como se habla, ellos están ligados siempre a los gobiernos de turno, como siempre dicen. No hay aquí noticia imparcial, ellos son parcializados a lo que quieren que saque gobierno, porque no les gusta pelear ni disgustarse con ninguna autoridad. Es lógico, meterse a una denuncia para una fiscal general es grave, es delicado, eso puede llevar a muchas consecuencias. Eso nos pasó a nosotros cuando mi esposo denunció al gobierno, cuando mi esposo denunció a una ministra de gobierno, un ministro de defensa. Son amenazas de muertes, amenazas de muerte, amenazas de bomba, persecuciones con pistola, con cuchillos. Eso es delicado, eso es una situación bastante difícil, pero yo creo que como ciudadanos no podemos amedrentarnos por ninguna autoridad. La verdad siempre tiene que decirse, sea quien sea, o irse en contra de quien sea, y así lo vamos a hacer y así lo hemos hecho. Es lastimoso que los grandes medios no hayan permitido de que podamos decir la verdad de los hechos, contar la historia de lo que en realidad pasa, y que se vuelvan cómplices, son cómplices de una injusticia, son cómplices de que ahora exista un linchamiento mediático, porque no sacan las buenas noticias, solo tratan de tergiversar las cosas y sacan a su manera, ¿no? Pero la verdad es que la ciudadanía ya sabe las cosas como son. Medios como ustedes, medios importantes como lo que ustedes nos permiten hablar, dan a conocer estas irregularidades y hacen que el pueblo en realidad pueda conocer lo que está sucediendo detrás de todo este caso. Y no solamente del defensor del pueblo, creo que debemos luchar porque la ciudadanía, si estamos en esta misma posición, no hay justicia, sabemos que será injusta, que los jueces hacen caso omiso a la verdad de los hechos y que simplemente juegan por intereses políticos, intereses internos, intereses profesionales, que descuidan a la ciudadanía y descuidan la verdad de los hechos cuando sucede algún inconveniente con las personas. Usted ha denunciado públicamente que ha recibido amenazas. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido?
Sí, nosotros, bueno, yo he denunciado, he tenido amenazas de muerte, amenazas de bomba en mi domicilio, ha habido una persecución con cuchillos, la otra vez con 2 vehículos, otra vez con motos, y eso se ha venido dando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, ha sido amedrentaciones, amenazas más que todo porque no me han hecho daño, son sustos que nos dan a diario, pero que eso llama mucho la atención, que cuando uno trate de hablar, trate de decir las cosas, pasen estas cosas. La propia fiscal general con el juez, yo mencionaba, ella dijo al juez que ponga medidas cautelares en mi contra por estar hablando en medios de comunicación sobre el proceso de Freddy Carrión. Y lógicamente, por suerte, el juez no hizo caso a eso y puedo seguir hablando, sino también estaría con alguna demanda encima en mi contra, aparte de... ¿Que hable en los medios? ¿O le intentan Así prohibir? es, no quieren, así es, me intentan prohibir que converse en los medios de comunicación, que siga hablando de este proceso de Freddy Carrión, que siga contando la verdad de los hechos, la verdad de lo que está existiendo. Pero bueno, sigo aquí, no hay orden de juez, hasta que no tenga un orden de juez de que me digan que tengo que silenciarme, pues seguiré hablando, seguiré luchando, como lo he venido haciendo durante todo este proceso y lo seguiré manteniendo. Son más de 110 días que estamos en la lucha y esperamos de que las próximas medidas legales que se vayan a tomar con Freddy Carrión, en realidad tengamos jueces que sean valientes, jueces que sean profesionales con ética y que puedan ver la realidad y la verdad de los hechos, porque aquí no existe ningún caso de abuso o agresión sexual. No existe, simplemente no hay ningún caso. Se lo armaron el caso, que es diferente. Se adulteraron partes policiales, cambiaron las versiones para lograr tener este supuesto delito. Ingeniera, bueno, al defensor del pueblo se lo acusa, he escuchado a algunos eh, periodistas, no voy a dar sus nombres por ética, pero lo acusan de que él se viró, que él es correísta y que tal vez por eso no le perdonan también. Mi esposo llega a la Defensoría del Pueblo por un concurso de méritos y oposiciones. Él no es afiliado ni nosotros somos afiliados a ningún partido político. Así como en las protestas de octubre decían que era correísta, también decían que era de Pachacutic. Entonces, creo que cada uno habla a su manera lo que quiere ver. Él no está afiliado a ningún partido político, si bien es cierto, lo que él ha hecho es luchar con la verdad, luchar con la verdad de lo que sucede. Y si él ve que hay una injusticia con cualquier ciudadano de cualquier partido político, casi sea correísta, no correísta, lacista, morenista, él va a seguir luchando por ese ciudadano y no por eso él tiene que ser necesariamente de un partido político, que lógicamente se han visto algunas personas también, autoridades correístas, que se han pronunciado a favor de Freddy Carrión, y me alegro y estoy agradecida que por lo menos alguien esté diciendo las cosas como son, porque por lo que vemos, los otros partidos se quedan silenciados, callados a lo que diga el gobierno de turno. Y que eso debe ser imposible, permitir que una autoridad permita una injusticia. Pero eso no le hace que sea correísta o no a Freddy. Él no tiene ninguna afiliación política. Él lo que ha hecho es cumplir con su trabajo, así sea incómodo al gobierno, porque la Defensoría del Pueblo es una entidad incómoda al gobierno, porque sus funciones justamente es acusar al gobierno de las irregularidades o de las violaciones a los derechos humanos que ha cometido en contra del pueblo. Lastimosamente, esas son las funciones del defensor del pueblo. Entonces, si lo van a juzgar porque ha cumplido sus funciones, ¿qué se puede hacer? Ese es su deber. Así la gente no quiere entender. La función del defensor del pueblo es defender en contra el Estado cuando el Estado comete alguna irregularidad o violaciones al derecho humano de la ciudadanía, pero es contra el Estado. Entonces, es la institución incómoda que tiene el Estado porque se va en contra mismo del Estado. ¿Qué lectura darle después de que el defensor del pueblo entregó ese informe por los hechos de octubre del 2019, donde fueron vulnerados derechos de muchas personas, se abusó de los derechos humanos, se asesinó a personas y dentro de todas esas personas pues que salieron a protestar en esos días estaban dirigentes de la CONAIE, miembros de la CONAIE, personas vinculadas a Pachacutic, y lo sorprendente ahora es que Pachacutic es uno de los que también auspicia el juicio político al defensor del pueblo.
Bueno, el asambleísta Ricardo Vanegas, que sé que también tiene inconvenientes dentro de su propio movimiento, ¿no? Porque no es que todos los asambleístas de Pachacuti que han firmado han apoyado este juicio político, él sabrá las razones por qué la hizo, pero más bien yo aquí lo que veo que la asambleísta Yesenia Guamaní y el asambleísta Ricardo Vanegas lo único que querían con esto era simplemente acaparar las cámaras, tener un golpe de comunicación fuerte para decir que están trabajando, pero lo que han venido haciendo es torpeza tras torpeza, o sea, hay que decirlo. Dentro del juicio político se han demostrado y se ha caído todas las causales de juicio político, se les ha hecho ver, la asambleísta Guamanía está tomado un decreto ejecutivo derogado para culparlo a Freddy Carrión, o sea, ni siquiera se han puesto a averiguar cuáles son en verdad los decretos oficiales, sino que con un decreto derogado quería culpar a Freddy Carrión por un tema de toque de queda. El asambleísta Vanegas ha tratado muchas veces de tomarse el tema personal o tomarse el tema de inculpar a mi esposo por un delito que no ha cometido, que también se le ha ido demostrando. Entonces, claro, llama mucho la atención que siendo un asambleísta por Pachacutic, por el tema de los hechos de octubre, de que mi esposo, sin ser de ningún partido, apoyó, respaldó y cuidó los derechos de la ciudadanía, de los derechos de las personas que estuvieron ahí, es sorprendente que ellos le sigan el juicio. Yo creo que esto vamos a ver en el Pleno cómo se dan las circunstancias. Yo no creo que tengan los votos, no creería que tengan los votos necesarios para censurar a Freddy Carrión. El trabajo que él ha venido haciendo ha sido intachable, ha sido consciente, un trabajo de territorio. Por lo tanto, yo creo que los asambleístas pueden observar, ¿no? Y con todas esas denuncias que se han venido dando, el día de hoy le pasa a Freddy Carrión, al defensor del pueblo. El día de mañana ellos? Ellos necesitan 70 votos, 70 votos. Uh-huh. Bueno, no todo, no todo Pachacuti seguramente se va a llenar por el juicio, por censurarlo. No, no creo. Yo estoy más que segura que no serán algunos asambleístas allegados a Ricardo Vanegas si es que él mismo se sostiene, porque como hemos visto que no hay las causales para juicio político, hasta puede darnos la sorpresa y diga, sí, sabe que no hay juicio y listo, que sería lo mejor para nosotros. Esto es un tema político, pero espero que los asambleístas, yo estoy más que segura que no hay unanimidad, no va a haber unanimidad para el juicio de Freddy Carrión. ¿Hoy se somete a votación o cuándo? Hoy sale un informe de la comisión. Hoy recién es el informe de la comisión que tienen que votar si pasa juicio, si archiva o no se archiva, o pasan varios informes. Hoy a las 10 de la mañana será eso y luego tiene que pasar al pleno de la asamblea y será el pleno de la asamblea quien tome la decisión. Ya no es como antes que se quedaba en la comisión, sino ahora todo pasa a la asamblea y ahí tienen que votar. Correcto. Ingeniera, yo quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo y bueno, escuchar pues la otra parte. A ustedes, que son las personas que de alguna manera su esposo es el que está involucrado en este acto donde, como usted lo ha dicho, pues se presume que es una persecución política. Así es, Jaime. Más bien yo le agradezco por darnos siempre la oportunidad de hablar, decirle a la ciudadanía que se mantenga vigilante, que estemos unidos, que me ayuden en esta lucha que es tan importante, porque no es posible que un ser humano se lo tenga más de 110 días detenidos ilegalmente, arbitrariamente, por algo que no ha cometido. Pedimos que estemos unidos, vigilantes al debido proceso, que siempre se respete como humanos, y agradecerles a ustedes medios de comunicación que nos permiten hablar y decir lo que está sucediendo en este país. Gracias a la ingeniera Priscila Schettini, esposa del defensor del pueblo, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.